From MSNBC, Decision 2020, Election Night. Live from Democracy Plaza. A modo de introducción y con el objetivo de aportar algo de contexto a este trabajo, debemos tener en consideración la característica evolución a lo largo del tiempo del panorama estadounidense que oculta tras de sí un entramado social y político representativo, siendo motivo principal del particular e intrincado sistema electoral del país, el cual expondremos de forma superficial. El peculiar sistema electoral estadounidense es el producto de las circunstancias en las que nacieron los Estados Unidos, siendo este un estado de estados. Las primeras 13 colonias que se federaron en 1789 tuvieron que encontrar un equilibrio electoral entre los estados menos poblados y los más poblados, de forma que el poder federal se repartiera equitativamente. El problema se acentuaría con la incorporación de nuevos estados durante el siglo XIX, a causa de la diferencia de intereses que defendían los estados del norte y los estados del sur. En las elecciones al Congreso, que es el órgano legislativo federal, compuesto de la Cámara de Representantes y del Senado, se alcanzó el equilibrio a través de la diferenciación por estados de los métodos de asignación de escaños para cada una de las dos cámaras. Por un lado, en la Cámara de Representantes, que se renueva cada 2 años, el número de diputados es proporcional a la población, partiendo siempre de la atribución mínima de un escaño por estado. Por su parte, el Senado tiene una asignación fija de 2 senadores por estado, sin tener en cuenta el factor demográfico de cada uno. Este método de compensación se caracteriza también por la particularidad de que los senadores no son elegidos a la vez, sino por tercios cada 2 años, y poseen un mandato de 6 años. Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado es posible utilizar el método de la atribución del escaño de senador al candidato más votado en el estado. Es decir, los escaños se otorgan igualmente a cada uno de los candidatos más votados en su circunscripción, alcancen o no la mayoría absoluta. Para este sistema es necesario articular mecanismos de corrección para que no existieran grandes diferencias de población entre las distintas circunscripciones, lo que conlleva una distorsión de la representatividad proporcional. Por otro lado, la ventaja de la personalización del voto propia de las circunscripciones uninominales coexiste con la amenaza de que la mayoría global de los votos de un partido no se traduzca en una mayoría de escaños, situación que comparten todos los sistemas mayoritarios. A su vez, puede darse el caso contrario, es decir, que un partido triunfe en una circunscripción gracias a un margen muy reducido de votos, pudiendo alcanzar una mayoría parlamentaria sin un verdadero apoyo ciudadano mayoritario. No obstante, las consecuencias del sistema mayoritario se extreman en las elecciones presidenciales, para las que la candidatura más votada en cada estado normalmente es la que aporta a todos los representantes previamente incluidos en su lista. Estos deberán votar al presidente en una segunda vuelta restringida y siempre decidida de antemano. Como ocurre en la mayoría de procesos electorales mayoritarios, este sistema ha reforzado el bipartidismo, por lo que el Partido Demócrata y Republicano constituyen un oligopolio sobre el escenario político estadounidense desde 1852. Por otra parte, la Constitución de 1787 refuerza aún más el sistema bipartidista, haciendo que los partidos grandes obtengan representantes más fácilmente y que los partidos pequeños necesiten muchos más votos para conseguir representación en el Congreso. Además, la prensa suele informar exclusivamente de los 2 partidos mayoritarios, de modo que el resto de partidos no aparecen en los grandes medios de comunicación. Es necesario tener en cuenta también que Estados Unidos es un país tan grande y diverso que la ideología de demócratas y republicanos puede cambiar bastante de un estado a otro. Esto deja poco espacio a otras alternativas políticas y configura un escenario en el que ambos partidos tienden a acercarse al centro político con el objetivo de arrebatar a su rival los votos más disputados. De esta manera se crea un panorama político de carácter presidencialista. No obstante, siempre existen una serie de referencias comunes según se pertenezca a una u otra formación. Por un lado, y con el objetivo de simplificar, podemos afirmar que los demócratas representan el liberalismo, en el sentido estadounidense del término. No se oponen a la economía de libre mercado y creen, al igual que los republicanos, que el capitalismo es el único sistema económico que permite generar crecimiento y prosperidad, a condición que el Estado intervenga para reducir los desequilibrios sociales. Por otro lado, los republicanos son conservadores, tanto en lo económico como en lo político y lo social. Ambos partidos comparten aspectos esenciales de la cultura y modo de vida estadounidenses, relacionados con la meritocracia basada en la capacidad de la iniciativa individual y la igualdad de oportunidades, además de la defensa de la democracia, de la libertad de expresión y de los derechos individuales, articulando el patriotismo por bandera, la separación formal entre la religión y el Estado, etc. Para fundamentar nuestro análisis, expondremos la importancia que tienen los medios de comunicación en torno al escenario político estadounidense. Estudiaremos el contexto actual y sus consecuencias con el objetivo de llegar a las conclusiones lógicas que confirmen nuestra tesis inicial. Existen discursos para el éxito. Es decir, la clave para el triunfo se basa en encontrar un discurso que te permita utilizar los medios de comunicación como herramientas publicitarias. Las ciencias políticas se transforman en marketing y, valiéndose de sus mismas estrategias, reducen al candidato y al partido político a un mero producto, con el único objetivo de posicionar aquello que nos quiere vender en la esfera pública de una forma eficaz. De esta manera se convierte el proceso electoral estadounidense en una carrera propagandística entre 2 caballos, disfrazados de asno y de elefante, aparentemente distintos pero similares en su esencia.
En las elecciones de 2020 se han enfrentado el candidato republicano Donald Trump con su lema Make America Great Again y el candidato demócrata Joe Biden con su lema Battle for the Soul of the Nation. Los mensajes claves que podemos sacar de la campaña de Trump son los de proteger a los estadounidenses, centrarse en la economía en su continua mejora y en la grandeza del país. Sus ideas se encuentran en el marco ideológico de posiciones conservadoras y en contra del establishment de Washington. Trump consigue difundir sus ideas a través de su carisma y personalidad que, complementada con sus frases polémicas, alimentan su propaganda política. En el plano de la confrontación, Trump es una persona que suele atacar bastante a sus rivales y desacreditarlos para así verse reforzado. Durante todo este año, gran parte de los medios de comunicación han estado atacándole, y él ha tildado algunos de estos mensajes como fake news y también ha dirigido sus ataques a su adversario demócrata llamándole Biden is the system o Sleepy Joe. Now Sleepy Joe would say... Hablando de Biden, podemos afirmar que su campaña política se centra en la idea de cambio y, según dice, reconstruir aquello que se eliminó durante la legislatura de Trump. La estrategia política del candidato demócrata no se centra tanto en su propia imagen, debido a que este no tiene la misma aptitud que Trump en comunicar ni en liderar. Así pues, intenta crear una sensación de equipo y se apoya abiertamente en su vicepresidenta Kamala Harris, y además en su web figuran imágenes de otros líderes demócratas como John Kennedy o Barack Obama. Uno de los éxitos de su campaña ha sido humanizar al candidato. Mostrando algunas de sus circunstancias personales, ha conseguido empatizar con la sociedad frente a la pandemia del COVID-19. De esta manera, con mensajes como That starts with real strategy to deal with the pandemic o Make no mistake, America has been knocked down, defiende su postura frente a la acción de Trump. En cuanto al programa electoral, Trump no plantea grandes cambios. En el aspecto de la economía, plantea estimular el empleo, mantener la reforma fiscal y aumentar el gasto en infraestructura. En el ámbito de la salud pretende seguir, como él dice, ampliando las opciones de cobertura y aumentando la competencia en el mercado de la salud. Además, presume de revocar al completo el sistema de salud Obamacare, a pesar de que no lo ha derogado en su totalidad. Otro punto a destacar es el famoso muro entre México y Estados Unidos que Trump prometió allá en 2016, haciéndola como una de sus grandes promesas electorales. Pero, durante su mandato, este muro no se ha conseguido levantar. En el ámbito internacional, Trump ha sido bastante polémico y dispar, debido a que por un lado consiguió que se normalizaran las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. También consiguió que hubiese un acuerdo de alto al fuego entre Armenia y Azerbaiyán, ayudó a que Kosovo y Serbia normalizasen sus relaciones económicas, firmó un tratado de libre comercio con México y Canadá en la Casa Blanca, relajó sus tensiones con Corea del Norte y una guerra comercial con China, ha confirmado la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y en 2017 salió del Acuerdo de París contra el cambio climático. En el tema racial, Trump ha sido bastante criticado por grupos raciales y colectivos desde movimientos como el Black Lives Matter o el Partido Demócrata. En cuanto a la política social, Trump se postula en contra del aborto, excepto en casos excepcionales como la violación. Defiende la ilegalización de la marihuana y no se opone al matrimonio homosexual. Por su parte, el candidato demócrata sigue otra línea en materia económica, plantea subir los impuestos de sociedades y de renta, al contrario del recorte de impuestos que promete Trump si sale reelegido. En el ámbito de la salud, defiende la ampliación y vuelta del Obamacare. En el ámbito internacional, propone volver al Acuerdo de París por el clima, restaurar relaciones con algunos de los países de la OTAN y, a pesar de criticar a China como Trump, propone crear una coalición internacional. En cuanto a aspectos sociales, aspira a eliminar la pena de muerte y las sentencias mínimas obligatorias. Además, pretende hacer una reforma sobre la marihuana. Otro de los puntos importantes es la web de la campaña de cada uno de los partidos. Los dos tienen un apartado visual bastante parecido con la bandera americana, con eslóganes y con vídeos destacados. El sitio web de campaña de Trump está muy centrado en su figura y otorga un gran protagonismo a sus redes sociales, mientras que la web de Joe Biden tiene mayor cantidad de información y está más centrada en sus ideas y opiniones, al tener una mayor necesidad de posicionar sus mensajes. Hoy en día, las redes sociales son una parte importante de la difusión de información y en el ámbito de la política, Twitter es la número 1. Una parte esencial de la campaña electoral de Donald Trump se basa en el uso de redes sociales, en especial de su cuenta de Twitter. El candidato republicano suele ser tendencia numerosas veces en la red social a causa de su actividad constante y sus escandalosos tweets. Últimamente ha estado tuiteando sobre temas polémicos como la pandemia mundial, su contrincante demócrata Joe Biden o el movimiento Black Lives Matter, ganándose de esta forma el apoyo o el odio de los usuarios.
Para empezar, el COVID ha sido el tema principal este año, y Estados Unidos uno de los países más afectados por la pandemia. Trump ha expresado su negacionismo hacia el virus en la red social alegando que todo es mentira y comparándolo con una simple gripe. Estas declaraciones escandalizaron a muchas personas por el hecho de que una persona tan poderosa e influyente negara la existencia del virus. Además, Trump aprovecha los rumores de un segundo confinamiento propuesto por Biden para poner a los votantes en su contra, argumentando que no habrá celebraciones como Navidad o Acción de Gracias, y ganándose más votos de aquellos que desean celebrar estas festividades. Otro tema controvertido han sido las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter. Trump se manifestó a través de Twitter tildando a los manifestantes de matones y amenazando con enviar a la Guardia Nacional. Muchos de los tweets anteriores han sido restringidos ya que atentaban contra las normas de la plataforma, ya sea por proporcionar información falsa, interferir en las elecciones o hacer apología a la violencia. A pesar de ir en contra de las normas, Twitter ha permitido que los tweets sean accesibles ya que Trump es una figura de interés público. Aún así, sus tweets siguen teniendo un gran número de retweets y favoritos, lo que demuestra la influencia y poder que tiene el presidente mediante las redes sociales. En definitiva, el objetivo del candidato republicano con estos tweets de cara a las elecciones es destacar por encima de sus contrincantes, hacerse propaganda a sí mismo y poner en contra de Biden a los votantes sacando los puntos negativos de su programa electoral. Trump apuesta por un discurso más polémico y una gran actividad en las redes sociales, estrategia que le sirvió para vencer a Hillary Clinton en 2016. A diferencia de Donald Trump, Joe Biden apuesta por un discurso político más pacífico e integrador. Utiliza su cuenta en la red social sin la intención de causar polémica. Es más, su actividad en este espacio virtual es mucho menor que la de su contrincante. My name is Joe Biden. I don't like Twitter either. Quien bombardea a sus seguidores con miles de mensajes. Biden apuesta por reducir el número de tweets enviados para revalorizarlos. Además, utiliza frecuentemente el retweet como mecanismo para dar voz a otros compañeros demócratas, mientras que, si votas a Trump, solo le eliges a él. Joe Biden afirma formar parte de un grupo, de un conjunto de políticos que comparten la misma narración que promete volver a engrandecer el país. En sus tweets utiliza expresiones que incitan a la unión y la colaboración política entre personas para proponer una nación en la que exista una igualdad real entre sus ciudadanos. También escribe sobre cuestiones sociales, defendiendo los intereses de aquellos grupos sociales más estigmatizados o necesitados. Se muestra como un ser sensible, empático y de confianza. Rechaza la dominación y el insulto como mecanismos para tratar a las personas de su alrededor. Los únicos mensajes con carácter hiriente que podemos encontrar en su perfil van dirigidos a su adversario. Mientras que Trump critica a los medios de comunicación, Joe Biden se enfoca en ridiculizar a Trump y restarle autoridad. Así consigue ensalzar su figura y construirse un papel de superioridad y determinación frente al banal papel que interpreta su rival. En definitiva, el actual presidente utiliza la red social con fines políticos. Para él, Twitter es una poderosa vía de comunicación con la que se puede hacer llegar a su programa político a sus posibles votantes y promocionarse como el mejor presidente que el Estado podría tener. Construye un mensaje esperanzador, pacífico y democrático para sus votantes, aquellas personas que comparten la misma narración sobre el país que él. Por tanto, los discursos de ambos candidatos son totalmente diferentes. Uno se decanta por el uso del autoritarismo y la crítica como vía para engrandecer el país, mientras que el otro tilda sus mensajes de un carácter integrador, progresista y pacifista. Ambos crean un personaje orientado a la captación de un determinado grupo de votantes, Trump a la derecha más radical y Biden a la izquierda moderada. Gracias a las características de sus tweets, los ciudadanos asimilan mejor las narraciones que ambos proponen. 160 caracteres son suficientes para enmarcar y definir unos Estados Unidos totalmente diferentes. Con el voto a cada uno de los candidatos, la ciudadanía compra un futuro u otro para su país. Los tweets maquillan la realidad tras los largos programas electorales para ofrecer la perspectiva deseada sobre el programa. Así, la población simplifica toda una candidatura presidencial a breves mensajes y no presta atención a la información que tiene a su alcance. El papel de Twitter se resume en la capacidad de legitimar las narraciones que proponen los candidatos y condensarlas en píldoras ideológicas que camuflan la realidad existente tras la pantalla. Votando a uno o al otro, los
ciudadanos no solo compran el escaparate, compran todo el programa político, que puede adecuarse o no a la idea que habían formado en su cabeza sobre el candidato. También entra el factor de la interpretación de cada elector, que, narcotizado por estas píldoras, cada vez será más propenso a relacionar indiscutiblemente al candidato con las ideas que resumen sus redes. Llegados a este punto, debemos preguntarnos si el ejercicio a voto en estado de sobredosis mediática es legítimamente correcto, y si no lo es, buscar un remedio para este mal. Frente al panorama actual de la gran popularidad de las redes sociales, los medios de comunicación principales se limitan a comentar estos mensajes, aumentando su cobertura. El estudio de esta interacción entre los medios sociales y los clásicos es un proceso complejo que introduce nuevos paradigmas en el esquema de la comunicación. En Estados Unidos existe una gran polarización política histórica. Esto ha condicionado la polarización mediática y, consecuentemente, la elección individual de los medios utilizados para informarse. Además, algunas compañías son conocidas por su largo recorrido de apoyo a un partido político, ya sea la conservadora Fox News o la progresista The Guardian. De manera que su audiencia no espera encontrar ideas políticas contrarias a sus ideales al exponerse a dichos medios. Esta polarización mediática es muy perceptible durante los procesos electorales. Tras las acusaciones y el mensaje anticonstitucionalista lanzado por Trump con el objetivo de detener el recuento de votos, las emisoras reaccionaron de diferentes formas. La ABC, la CBS y la NBC interrumpieron rápidamente la emisión, mientras que la CNN y Fox News mantuvieron la retransmisión. En el caso de la CNN, desmintiendo al político, y en el de la Fox, más bien reafirmándolo. En definitiva, los medios de comunicación tienen el poder y la influencia suficiente para compartir o incluso resignificar las afirmaciones de los candidatos. Su actuación dependerá de los ideales del editorial y sus propios intereses. Sea cual sea la línea ideológica que cada medio decida seguir, su impacto será más grande cuando mayor sea la posición crítica que tomen. Pues, aunque el medio de comunicación se muestre aparentemente más crítico, utiliza siempre los mismos mecanismos para acercarse a la realidad narrada, que terminan reafirmando los valores tradicionales. El procedimiento utilizado por Donald Trump en estas elecciones ha sido casi el mismo que ha empleado para las elecciones del 2020, por lo que con esto podemos sentar las bases para contextualizar los diferentes procedimientos. Él utilizó procedimientos muy innovadores que lo llevaron a la Casa Blanca. Esto era que utilizó muy pocos recursos económicos para formar su campaña, pero por contra obtuvo mucho espacio en los medios de comunicación de manera gratuita. Es decir, utilizó las redes sociales de una forma que nunca antes se había visto, por lo que la aparición de sus polémicas en dichas redes hizo que se catapultase directamente hacia los medios de comunicación. Como este plan estaba funcionando, decidió dedicar una gran parte de la inversión en las redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, por lo que según su líder de campaña, esa acción hizo que pudiese competir de tú a tú con la maquinaria de Hillary, por lo que podemos apreciar una gran importancia en las nuevas tecnologías. Lo que le proporcionó la victoria en el 2016 fue el Big Data. Pretendían conocer mejor a los electores, por lo que se sirvieron de encuestas, llamadas telefónicas y de estos macrodatos para recopilar información, que se complementó con el asesoramiento de la compañía británica Cambridge Analytica. Esto fue un pack completo que le proporcionó la victoria, pues conocía casi a la perfección a muchos de los votantes. Otro argumento que explica su victoria en 2016 fue la voluntad de manchar la imagen de Hillary Clinton. Su equipo empezó a crear una campaña con anuncios negativos en las redes sociales en contra de Hillary, llevando a cabo la operación de Voter Suppression. Hizo un trato con el diablo, ella es el diablo. Hizo un trato con el diablo. Siguiendo esta línea, tenemos también la competencia interna del Partido Demócrata, ya que los partidarios de Bernie Sanders, el candidato demócrata que perdió contra Hillary Clinton en las primarias, podrían haber dejado de lado este partido empezando a votar al candidato republicano, como si de una venganza se tratase. En cuanto a las redes sociales, tenemos que Twitter fue la red social por excelencia de las elecciones de 2016. Se afirma que la influencia de los candidatos fue mayor en Twitter que en los medios de comunicación tradicionales. Trump era quien escribía la mayoría de sus tweets y a veces contestaba a sus seguidores, por lo que era mucho más cercano que Hillary, que lo hacía todo su equipo político. A Trump se le podía identificar en todos sus tweets, tanto para lo bueno como para lo malo. En relación con esto, él rompió todos los esquemas de comportamiento que habían tenido todos los aspirantes a la Casa Blanca, pues él era rompedor, provocador, insultante y se diferenciaba mucho del discurso de Hillary. Con estas actitudes era obvio que se postulase como el candidato a la presidencia que más críticas ha suscitado. Obviamente, eso también lo usó en su campaña política, es decir, cuanto más lo criticaban, más legitimidad daban a su discurso victimista, con lo que involuntariamente acabaron entrando en su juego. Otro de los elementos fundamentales para su victoria en el 2016 fue la identificación desde el inicio de su campaña de un enemigo claro.
el Estado Islámico, los inmigrantes irregulares, los medios de comunicación tradicionales, el establishment, los políticos del otro bando y un largo etcétera. Con esto nos queda claro que él no explicaba los problemas, sino que solamente intentaba buscar culpables. Por otra parte, y no menos importante, tenemos a Facebook, que la usó para recaudar fondos con pequeñas donaciones y para difundir noticias falsas. Será por esto por lo que se verá envuelto en diferentes juicios. Con todo lo comentado podemos sacar unas conclusiones. Por una parte, destacamos la pérdida de poder de los medios de comunicación tradicionales en detrimento de los nuevos medios, que se va a reflejar claramente en la batalla entre la campaña publicitaria más tradicional de Hillary contra la presencia en las redes sociales de Donald Trump. Por otra parte, podemos afirmar que, pese a la pérdida de poder de los medios tradicionales, no dejan de tener importancia. La sociedad aún consume estos medios y reproduce sus intereses. Se podría decir, pues, que los medios modernos son complementarios a estos medios tradicionales y que poco a poco van teniendo más influencia en todos los ámbitos de la vida, por ejemplo, en la política, en la sociedad, en la economía, etc. Ahora vamos a explicar su fracaso en el 2020. Antes de analizar este fracaso en las elecciones, cabe mencionar que, pese a su derrota en las urnas, Trump no desiste en el intento de llegar a la Casa Blanca a través de cualquier medio. Su objetivo es claro: sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y sobre Joe Biden, ganador de las elecciones. Al inicio de la campaña electoral, la victoria de las elecciones se decantaba de manera contundente hacia Trump. Sin embargo, la aparición de la pandemia del COVID-19 ha provocado un cambio total del paradigma electoral. Biden ha sabido empatizar con los votantes. Su trágica historia, la pérdida de su primera mujer y de sus 2 hijos, crea simpatías y comprensión entre los familiares de las víctimas de la pandemia. A esto se le suma su asociación al movimiento Black Lives Matter y su inclinación hacia la negociación con la parte más progresista del Partido Demócrata. Sin embargo, pese a la victoria final de Biden, Trump no ha perdido votos respecto a las elecciones de 2016. Es más, la cantidad de votantes movilizados ha aumentado, siendo la suma aproximada de dicho aumento 10 millones de votantes más. La promesa de luchar por la clase media estadounidense, la reducción de los impuestos y el acuerdo realizado con Oriente Próximo durante su legislatura convence, a pesar de su figura rupturista y, en ocasiones, grosera. De hecho, esta postura rupturista, carente de pudor, capaz de enfrentarse a China y dispuesta a luchar contra el establishment o la globalización, es el motivo principal de la popularidad de Trump. A través de esta figura, Trump ha construido una realidad acorde a las visiones de sus seguidores, ensalzando sus virtudes y denostando a sus opositores. En conclusión, el poder de Trump reside en su capacidad de contar historias convincentes, capaces de crear señas identificativas y cohesionar grandes grupos de gente bajo un objetivo común. Ante unas circunstancias contextuales cada vez menos ventajosas, Trump ofrece una visión alternativa de la realidad. En vez de proponer una adaptación a la situación actual, plantea la reformulación del mundo para en su lugar adecuarlo a su imagen del mismo. En otras palabras, Make America Great Again.